Hola amigos y bienvenidos al primer tema de nuestro curso de servicio técnico para equipos topográficos. Hoy vamos a descifrar todo lo que esconden estos equipos, el equipo colimador de 3 tubos, cómo se pueden ajustar, cómo se pueden nivelar, cómo es de importante la estabilidad del equipo en todo el sistema, en todos los procedimientos que vamos a ir realizando, ¿no? Entonces les agradezco, acompáñenme un poco a conocer más acerca de las colimaciones y de los servicios de ajuste y calibración, ¿no? Con los primeros procedimientos para comenzar al uso del colimador, ¿sí? Muy bien amigos, entonces ya tenemos aquí el colimador, tenemos algunas herramientas que nos van a ser útil, un nivel de mano, una llave Allen y también importantísimo la prueba de el ajuste, mejor dicho, de nivelación lo vamos a realizar con un nivel, ¿ok? Y el ajuste de los ángulos lo vamos a realizar con una estación total, ¿sí? Entonces, como primer paso, lo que tenemos que hablar el día de hoy para conocer más y tener pues bien grabado, se podría decir, el ajuste completo del colimador, lo que tenemos que hacer es hablar acerca de la estabilidad del equipo. Muy bien, la estabilidad de los equipos es sumamente importante porque sobre ella recae la calidad de nuestros servicios, ¿no? Básicamente, el servicio de ajuste y calibración tiene que estar sometido a una prueba de estabilidad. Incluso las mismas estaciones totales tienen pruebas de estabilidad para la estabilidad de la base Tribach, ¿no? Y en este caso, el colimador también tiene su propio sistema de estabilidad, que son unos soportes, unos tornillos de soporte en la base, ¿no? Son las patas del colimador los que vamos justamente el día de hoy a ajustar, ¿sí? Pero antes de ajustar esas patas, antes de ajustar la nivelación, vamos a ver la estabilidad. En primer lugar, síganme por aquí, vamos a ir mostrando un poquito el colimador. Tenemos, por ejemplo, que colocar las manos aquí, por ejemplo, ir ajustando un poquito hacia abajo. Si es que hay movimiento o no hay movimiento, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a ir poco a poco buscando que las patas estén completamente calzadas en la mesa de concreto que tenemos debajo, ¿no? Estén muy calzadas, porque si hay una pata de ellas, como ustedes comprenderán, son 4 de ellas, ¿no? No hay una estabilidad completa. ¿Por qué? Porque si una de ellas es más larga, entonces se genera esa inestabilidad. También lo que puedes ir haciendo es ir colocando así tus dos manos, ¿no? Las dos manos, de esta forma, en forma cruzada, ¿no? Entonces, ambas manos te van a ir permitiendo, pues, saber si es que existe algún tipo de desbalance para un lado o para el otro, ¿no? Pero eso no es todo, ¿ok? Te comento que las patas como tal, a ver si podemos enfocar acá un poquito, las patas como tal tienen un sistema que tiene doble, se podría decir, rosca, ¿no? Una rosca abajo, una rosca arriba. Entonces, lo que sucede con esta rosca es que si la pata está enroscada en la parte de abajo, entonces no está haciendo contacto con la base, ¿no? Porque ese es un sistema que, digamos, entra completamente y tiene que estar en contacto con la base, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es, en primer lugar, levantar el colimador y hacer que la rosca de abajo ingrese completamente a la rosca de arriba. Una vez que ingrese completamente, van a ver que la pata, la base, va a comenzar a bailar. Esa es la posición en la que se tiene que colocar el colimador, ¿no? O sea, con las patas, digamos, sueltas, por así decirlo. Parecieran que estuvieran sueltas, pero en realidad lo que está haciendo es que están teniendo buen contacto con el resto del cuerpo del tornillo que está entrando y bajando, ¿no? Subiendo y bajando, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se tiene que colocar. Vamos a explicarlo gráficamente, no se preocupen. Bueno, para la siguiente parte, viendo ya que el equipo está bastante estable y, bueno, las patas están en su lugar, entonces vamos a utilizar este nivel de mano para poder hacer un ajuste bastante aceptable, muy aceptable, dentro de lo que corresponde a la nivelación del equipo, ¿no? Entonces, ahora nos toca ver la parte de nivelación. Bueno, entonces con el nivel de mano lo que vamos a hacer es casualmente colocar este nivel de mano en esta platina que se encuentra aquí, en el tubo central, ¿no?
¿Por qué el nivel de mano? Porque el nivel de mano me permite de alguna manera un poco más de precisión y sobre todo estoy basando directamente mi nivelación a este tubo. O sea, este tubo es el que nosotros tenemos que encontrar mejor ajustado o mejor dentro de la tolerancia, ¿no? O sea, se podría decir que este tubo, su nivelación tiene que ser la mejor dentro de la tolerancia, ¿no? Entonces, vamos a colocar el nivel de mano aquí y vamos a ver efectivamente, sígame por aquí, que el nivel se encuentra en el centro, ¿no? Ahí está, vamos a enfocar un poquito. Entonces, ahí ya vemos que el nivel se encuentra en el centro. Entonces, de esta manera, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cómo está esa burbuja y en función de ello vamos a ir colocando la burbuja al centro, moviendo o las dos patas de dedo. ¿Por qué en el mismo sentido? Si yo las muevo en el mismo sentido, voy a conseguir que esta parte se levante, suba y baje, ¿no? Entonces, moviendo las partes de adelante en el mismo sentido, voy a conseguir que esto suba y que baje. El nivel se va a ir, digamos, llegando al centro, ¿no? La burbuja va a ir llegando al centro. Entonces, ese mismo sistema vamos a utilizar ahora, pero de esta manera. Como podemos ver, aquí la burbuja se encuentra un poquito desplazada a la mano derecha, ¿no? Pero de todas maneras podemos hacerle un pequeño ajuste, ¿no? Para eso vamos a recurrir también a ajustar en la parte de abajo los tornillos, pero ahora de este lado, del lado derecho o del lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos con ello. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es ahora los tornillos que se encuentran en este lado del colimador, vamos a ir girándolos también en ambos, en el mismo sentido, ¿no? En el mismo sentido. Si lo giramos este en sentido horario, este también tendría que ser girado en sentido horario. De esa manera conseguimos que el colimador se balancee, digamos, lateralmente y la burbuja comience a nivelarse, ¿no? Colocarse en el medio. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque ya estamos con eso verificando la verticalidad de nuestro pedestal, ¿no? el que sujeta los tubos. Y de esa manera, por ende, también la verticalidad de los tubos. Estamos tratando de ajustar las tolerancias para el ajuste de cada uno de los tubos inicialmente, ¿no? Entonces, muy bien, giramos estos dos tornillos, vemos que el equipo se va, digamos, balanceando, perfecto, pero luego tenemos que repetir el procedimiento con el tubo del centro. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues cuando nosotros hemos girado estos tornillos, probablemente pues también se haya desnivelado en este eje el colimador, ¿no? Entonces hay que hacer un par de veces las pruebas hasta que quede completamente ajustado. Un detalle importante, el ajuste en las patas tienen que tener casi el mismo torque. Tienen que tener el mismo torque. ¿Qué quiere decir? El torque es la fuerza mínima necesaria que necesitas para girar los tornillos. No puede haber una pata que esté más suelta que la otra. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque estamos tratando de garantizar no solamente la estabilidad del equipo, sino también la nivelación del equipo. Entonces, si digamos, dejas una de los tornillos un poco flojo, alguien puede venir, lo toca y tu calibración o tu ajuste, todo prácticamente quedó allí, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de dejar un poquito ajustado, ¿no? Un poco ajustado, casi con la misma fuerza que necesitas para mover uno, deberían moverse todos. Entonces, de esa manera tú estás dejando un trabajo bien hecho para que no tengas pues complicaciones luego, ¿no? Con el equipo ya ajustado en su nivelación y en su estabilidad, vamos a proceder con los ajustes tanto de los ángulos como de la nivelación de las retículas. La nivelación de las retículas básicamente es porque en el tubo central existen dos retículas, ¿no? Estas dos retículas lo que te van a permitir pues es calibrar también niveles topográficos, ¿no? Los niveles topográficos son en cierta manera un poco más automáticos que las estaciones totales. Recuerden que las estaciones totales dependen su nivelación de los sensores que tienen y suelen estos sensores en algunos casos descalibrarse. Un compensador automático de un nivel es un compensador físico como tal, por lo tanto no debería descalibrarse, a menos claro que el nivel de por sí esté desajustado, ¿no? Pero el compensador como tal siempre va a sentir la gravedad
y siempre va a saber cuál es la dirección de la gravedad. Por lo tanto, es más eficiente y, digámoslo así, mucho, bueno, dentro de la norma incluso, utilizar un nivel topográfico, un nivel para poder crear un patrón y con ese patrón ajustar el colimador. ¿Ok? En este caso yo estoy trabajando, voy a trabajar con estos dos equipos, si los puedes mostrar por favor, esos dos equipos que son estación total y nivel topográfico para poder hacer el ajuste respectivo de nuestro colimador, ¿no? Entonces, muy bien. Como primer paso, lo que vamos a hacer es verificar pues que esto se encuentre dentro de tolerancia y para eso vamos a utilizar nuestro nivel de topografía. Bueno, entonces ya con el nivel colocado en nuestro colimador, lo que tenemos que hacer a continuación es verificar las alturas, ¿no? La altura promedio del tubo, que básicamente es la mitad del tubo, aquí me da más o menos 44, ¿no? Con respecto a la base del colimador y la altura de nuestro ocular, ¿no? Que también está un poquito más abajo de 44. Igual que el tubo, ¿no? Están casi a la misma altura. Eso es lo importante inicialmente. Luego de eso, colocar el nivel sobre la base de nuestro plato del tornillo de ascenso y nivelarlo, pues, ¿no? Nivelar el equipo lo mejor que se pueda. Aquí ya está niveladito el equipo. Y lo que vamos a hacer es comenzar a hacer un juego para poder visualizar ambas retículas, las dos retículas, tanto la del infinito como la cercana. La retícula del infinito se le dice así, pero bueno, debería ser más o menos una retícula que está proyectada según la óptica del colimador a unos 500 o 600 metros, ¿no? La retícula cercana es un poco, obviamente, más cercana, como lo dice el nombre, y debería estar proyectada más o menos a unos 100 o 200 metros. Entonces, de esta manera, lo que nosotros estamos haciendo con estas dos retículas es tratar de ajustarlas a la misma cota, teniendo en consideración que las cotas de estas dos retículas estén alineadas, ya nos pueden servir como puntos de referencia para nuestras próximas calibraciones. Bien, entonces con el equipo colocado sobre el colimador y en este caso a la altura y nivelado el equipo, entonces procedemos a hacer el ajuste de nuestro tubo central. El tubo central, como se puede ver ahí, es un tubo que tiene dos retículas, ya lo hemos estado explicando. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, con el nivel, enfocar la primera retícula, ¿no? Vamos a enfocar la primera retícula y una vez enfocada la primera retícula, vamos a calcular la altura a la que podemos nosotros colocar las dos retículas, tanto del nivel como del tubo, ¿no? Que se encuentren pues a la par, ¿no? A la misma altura, ¿sí? De esa manera, nosotros vamos a enfocar esta retícula y mover la altura de nuestro nivel, ¿no? De tal manera que ambos se encuentren a la misma altura. Entonces vamos a colocarlo poco a poco. Aquí es donde comienza a saltar un poquito la retícula del nivel y ya lo tenemos a la misma altura. Entonces, lo siguiente es básicamente irnos a la retícula del infinito. Ahí es donde vamos a encontrar la diferencia, ¿no? Allí es donde el tubo se encuentra desajustado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustar a esa distancia. Entonces, tenemos el nivel apuntando a la retícula del infinito y ya tenemos la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ir moviendo los tornillos posteriores, estos tornillos que aparecen por acá, ¿no? Ir subiendo o bajando dependiendo de lo que se necesite, ¿no? Si la retícula está muy abajo, entonces tenemos que ir subiéndola y tratando de equiparar con la retícula que se encuentra arriba. Ahora, hay un detalle para mover estos tornillos. Tampoco no es cuestión de solamente ir jugando, ajustando, desajustando, ¿no? Si bien es cierto, necesitamos dos tipos de movimientos. Uno en el que estamos moviendo la retícula y otro para darle el ajuste final. El ajuste final es, digámoslo así, la forma de fijar la posición de la retícula
contemplando de que esta retícula tiene que estar con una mediana presión para que no se mueva, ¿no? Para que no sea fácil moverse, para que no se gire, por ejemplo, el tornillo. Quiere decir que uno de los tornillos no debe estar muy suelto, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer luego de hacer los ajustes es fijarnos por acá, a ver cómo ha variado, cómo ha disminuido, ¿sí? Y además de eso, tenemos que nuevamente regresar a la retícula cercana, ¿sí? Y cuando regresamos a la retícula cercana, ya comenzamos a ver que también ha variado la posición de la retícula cercana. Entonces tenemos que permutar un poco para poder encontrar la ubicación correcta. Ahora, esto no termina allí, esto es solamente un acercamiento al ajuste del tubo central. ¿Por qué? Porque también hay que variar la posición de nuestra retícula del infinito con esta herramienta y con los tornillos que se encuentran aquí sujetando esta retícula, ¿no? Entonces, tenemos varias tareas que hacer. Entre ellas, primero, el primer paso es, vamos a hacer el resumen, colocar el nivel en el colimador, colocar adicionalmente a la altura del tubo central, nivelar el nivel y hacer, digamos, el primer enfoque a la retícula cercana. Con esa referencia, con esa altura colocada a la retícula cercana, nos vamos a la retícula del infinito. Una vez en la retícula del infinito vemos la diferencia y comenzamos a mover los tornillos de arriba y de abajo de la parte posterior. También podrías hacerlo en la parte, frontal del colimador, en estos dos tornillos que aparecen aquí. Sí, también podrías hacerlo. Te voy a enseñar a hacerlo en ambos casos y ya depende mucho de la cantidad de práctica que le podamos imprimir para que el ajuste sea lo más preciso posible, ¿no? Muy bien, la forma de mover el tornillo en el método de desplazamiento es básicamente que yo pueda girar el tornillo, en este caso, por ejemplo, si yo giro el tornillo en esta dirección, estoy haciendo que el tornillo entre. Y si el tornillo entra, está empujando el tubo. Eso quiere decir que el tubo está subiendo. Si yo giro en esta dirección la llave Allen, entonces el tornillo de arriba también tengo que girarle en esa dirección. Eso hace el desplazamiento hacia arriba del tubo. Ahora, cuando yo ya estoy llegando al punto donde tengo que ajustar, lo que voy a hacer lo siguiente. Voy a girar esto en este sentido. El tornillo va a subir, pero el otro lo voy a girar en sentido contrario. ¿Para qué? Para que estrangule en cierta forma el tubo y lo mantenga presionado. Esa presión va a ser necesaria para que pueda mantenerse firme la posición del tubo. Si yo dejo ambos tornillos girados en una sola posición, por decirlo de esta manera, si yo bajo esto y también bajo esto, quizá uno de los dos tornillos no va a sostener con suficiente presión y por lo tanto el tubo puede fácilmente moverse, ¿no? Entonces eso es lo que hay que considerar. Correcto. Entonces ya tenemos nosotros el tubo alineado con el nivel, en cierta forma. No es el ajuste final. ¿Por qué? Porque al final y al cabo lo que nosotros tenemos que lograr es que se cumplan dos condiciones. La primera condición es que el tornillo, perdón, la retícula del infinito con la retícula cercana del tubo estén a la misma cota. Perfecto, eso ya lo podríamos cumplir, ¿no? Pero la siguiente condición es que la retícula del infinito esté colocada a 90 grados con respecto al cenit, ¿no? En otras palabras, aquí ya toca utilizar la estación total. Con la estación total vamos a hacer el barrido angular vertical para poder colocar esa retícula del infinito en 90 grados. Y después de haber hecho eso, vamos a tener que permutar con el nivel para poder nuevamente nivelar el tubo y que ambas retículas estén a la misma cota, ¿sí? Comencemos. Muy bien, entonces ya tenemos ahorita la estación total colocada. Estamos colocando la estación en el plato de nuestro colimador. A la altura, ¿no? Le hemos tomado la altura también para que no haya problemas, ¿no? A la altura correspondiente.
Y tenemos pues nuestra estación total ajustada, completamente calibrada. Es el patrón que vamos a utilizar esta vez. Ustedes podrán utilizar un patrón de 2 o de 1 segundo o de medio segundo sin ningún problema, ¿no? Y en este caso, esta estación total STEC está colocada a 2 segundos de precisión, es muy buena precisión también. Entonces se va a ajustar el colimador a el ángulo que esta estación mande, ¿no? Entonces ya también está nivelada la estación y de esa manera, pues lo que vamos a hacer ahora es apuntar con la estación total, vamos a apuntar a un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces para eso voy a necesitar que venga por acá. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la estación total. Vamos a ir subiendo, en este caso, la vertical del equipo hasta que aquí nos dé 90 grados, ¿no? Vamos a ir subiendo. Muy bien, bueno, en general está apuntando más abajo cada vez, pero tratar de dejarlo en 90 grados, ¿no? De esa manera vamos a fijarnos cómo está nuestra retícula del infinito en comparación con la propia retícula de la estación total. Muy bien, ya estamos llegando, entonces lo dejamos en 90 grados exactamente. Ahí está, ¿no? 90 grados, casi, listo. Entonces, una vez cuando ya esté en 90 grados, ahora sí miramos por el ocular para poder ver cómo se encuentra nuestra retícula. Podríamos mover horizontalmente la estación total sin ningún problema y ir encontrando esa retícula del infinito en 90 grados. Entonces, aquí ya yo veo la estación total colocada en 90 grados y veo una pequeña diferencia de más o menos 4 líneas de la retícula del infinito que me permite saber que pues esa retícula se encuentra desplazada un poco hacia abajo, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, si es que yo desplazo esa retícula hacia arriba, voy a cancelar el tema de la nivelación con el nivel que hicimos anteriormente. Sin embargo, ahorita voy a medir también moviendo el tornillo de la vertical, ¿no? Y obviamente va a variar acá. Voy a ver cuánto es la diferencia, ¿no? Con respecto, ahí está. Ya lo tengo en cierre. Entonces estamos hablando de 1 minuto 36 segundos de diferencia. Muy bien, 1 minuto 38 segundos, 37, 36 segundos es la diferencia que corresponde a la posición de mi retícula respecto al 90 grados, a la horizontal, ¿no? Entonces está, digamos que está por debajo de la horizontal. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a que pues, el nivel tiene un sistema de nivelación automático y la estación total depende de la calibración que ha recibido, del ajuste que ha recibido, ¿no? Ahora, ¿hay manera de poder contrarrestar esa diferencia? Sí, hay manera de hacerlo. Hay manera de colocar, hacer que las dos condiciones se puedan cumplir. Sin embargo, aquí es demasiado grande 1 minuto con 37 segundos. La norma, por lo pronto, indica que debe ser de 15 segundos como máximo la diferencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de corregir vamos a ver acá, esa diferencia para que podamos continuar con el ajuste. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es regresar a 90 grados, esto, ir a 90 grados y efectivamente ver cuál es la diferencia, ya lo tengo en 90 grados, ver cuál es la diferencia que tengo y con esta llavecita vamos a ir a la parte de atrás del colimador para poder mover los tornillos y ajustar la altura de la retícula del infinito. Muy bien, efectivamente vemos aquí tornillos en la parte de atrás. Estos tornillos lo que hacen es básicamente darnos la posición de la retícula del infinito. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ir ajustando, como yo tengo que hacer que suba mi retícula, entonces tengo que ir aflojando este tornillo, ¿no? Este tornillo se afloja y este tornillo se ajusta.
¿no? De esa manera voy a conseguir el desplazamiento. Habíamos dicho que el desplazamiento es ambos tornillos en la misma dirección, ¿no? Pero como aquí está un poquito flojo, lo que vamos a hacer es ajustar también aquí, ¿no? Vamos a ajustar un poquito y vamos a ajustar también abajo. Eso sería en direcciones contrarias, ¿no? De esta manera. Y vamos a conseguir que se desplace la retícula hacia arriba o hacia abajo. En este caso es importante desplazarla hacia arriba, ya que coincidiría con el ángulo de 90 grados que estamos creando en nuestra estación total, ¿no? La estación total que está aquí, hemos colocado en 90 grados. Entonces, de esa manera vamos cerrando el ajuste. Una vez que hayamos alineado la retícula del infinito con el 90 grados que aparece aquí, lo que tenemos que hacer a continuación es realizar nuevamente el sistema de ajuste moviendo los tornillos tanto que sostienen el tubo, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la estación total por el nivel y comenzar a buscar el ajuste mejorado, ¿no? De esa manera que vamos a tratar de permutar ambos ajustes, ¿no? Para poder lograr las dos condiciones. Primero, que el ajuste tanto de la retícula del infinito esté a 90 grados, como también que el ajuste de las dos cotas se encuentren a la misma altura, y eso lo logramos con el nivel. Por lo tanto, ahora cambiamos la estación total por el nivel y hacemos nuevamente el ajuste de nivelación. Una vez con el equipo colocado en el nivel, ¿qué estoy diciendo? Una vez con el nivel colocado en el colimador, nuevamente realizamos el ajuste de nuestro tubo con respecto a la cota de ambas retículas, ¿no? De las dos retículas, cercana y del infinito, como ya lo habíamos hecho previamente. Ahora, el detalle es que en este caso sí vamos a tener que ser muy cuidadosos, sobre todo en el desplazamiento que estamos realizando. Recuerden que la retícula del infinito tiene que quedar a 90 grados como máximo con una diferencia de 15 segundos, ¿no? En otras palabras, tiene que ser 90 más menos 15 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de mover lo menos posible. Probablemente vayamos a tener que hacer esta iteración de equipos unas 2 o 3 veces, ¿no? Hasta que ambas condiciones se puedan cumplir. Entonces ahora me preguntarán, ¿qué hacemos con los tornillos horizontales, estos que se encuentran aquí? Bueno, entonces aquí también tenemos que ajustar horizontalmente el tubo. ¿Qué quiere decir? Que al igual que estamos ajustando la vertical para que las líneas horizontales que definen la altura, ¿no?, queden, digamos, a la par, en la misma cota, lo mismo tiene que pasar con las líneas verticales que definen la horizontal, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, que si yo estoy apuntando con mi nivel, voy a aprovechar en trasladar también digamos, el ángulo horizontal para poder girar, ¿no?, el tubo de manera horizontal, hacerlo que gire de esta manera. ¿Y cómo hago que gire el tubo? Muy simple. Ahora moviendo la ubicación de nuestros tornillos para empujar el tubo hacia allá o moverlo hacia ese lado. Por lo tanto, voy a hacer que las dos retículas que se encuentran separadas se comiencen a juntar, ¿cierto? De esa manera voy a tener el ajuste ideal de mi tubo central. Muy bien, con el equipo ya colocado nuevamente en el colimador, procedemos a realizar nuevamente el posicionamiento de la retícula del infinito en 90 grados, ¿no? Entonces hay que colocar el equipo en 90 grados, efectivamente. Cerramos aquí, cerramos allá. Y vamos a ir
colocando en 90 grados nuestro equipo. ¿Para qué? Para poder apuntar a la retícula y hacer ajustes cada vez más finos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el equipo colocado en 90 grados y vamos a proceder al ajuste del infinito. Siempre con la estación total solamente se visualiza el infinito, la retícula del infinito, ¿no? Muy bien, ya la tenemos aquí. Entonces vemos que existe clara diferencia y por lo tanto lo que vamos a hacer a continuación ahora es tratar de ajustar mínimamente utilizando la pequeña llave Allen y moviendo la posición de nuestra retícula. Siempre con bastante cuidado, es una retícula bastante delicada, ¿no? Hay que tener cuidado de no ajustar demasiado los tornillos y de esa manera pues conservar la presión necesaria para que la retícula no se mueva de su lugar, ¿no? Finalmente, lo que tenemos que hacer con el equipo, porque ya tenemos el tubo ajustado a la precisión necesaria, lo que tenemos que hacer con el equipo es utilizar la posición de nuestra retícula del infinito para ir ubicando las posiciones en el ángulo de 30 grados, o sea, más 30 grados y menos 30 grados sobre el horizontal, ¿no? Eso equivale a decir también, digamos, 60 grados y 120 grados, ¿cierto? Con respecto al cenit. Entonces, de esa manera, nosotros lo que hacemos básicamente ahorita es buscar ese ángulo en la estación, con la estación total, buscamos el ángulo de 60 grados y vamos a ir ubicando la retícula también de ese punto, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el ángulo de 120 grados. De esa manera se termina el ajuste y obviamente para mover esas retículas lo que tenemos que hacer es con la llave Allen mover los tornillos, mover el tubo y todo lo que hemos aprendido para que la retícula simplemente se posicione según la retícula que está colocada al infinito en el ángulo, en el tubo central, ¿no? Colocamos, como les digo, esto. Finalmente, lo que tenemos que hacer ahora que ya tenemos colocado nuestro tubo, ajustado nuestro tubo a las dos condiciones, tanto del nivel como de la estación total, lo que hacemos es, con la estación total apuntando a la retícula del infinito, es lanzar esa posición sin mover la horizontal hacia arriba y hacia abajo. De tal manera que ahora podamos tener el tubo de arriba orientado en un ángulo de 60 grados con respecto al cenit y el tubo de abajo colocado a un ángulo de 120 grados con respecto al cenit. Entonces, colocamos hacia arriba, buscamos el ángulo de 60 grados y ajustamos el tubo con los tornillos que aparecen aquí para desplazarlo hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la posición y vamos tratando de hacer coincidir la retícula, tanto las retículas verticales que definen la horizontal como las retículas horizontales que definen el ángulo vertical, ¿cierto? Entonces, lo mismo, habiendo terminado eso, en la parte de abajo, simplemente movemos los tornillos que sostienen el tubo, ¿no? Ya, aquí ya no hace falta de repente entrar al tornillo que sostiene la retícula, que está al fondo, no. Lo que vamos a hacer es basarnos en los tornillos que sostienen el tubo. ¿Para qué? Para poder mover todo el tubo y de esa manera mover la retícula, ¿no? Entonces, una vez terminado eso, ya podríamos dejar completamente ajustado el colimador y listo para su uso. Y finalmente una recomendación después de haber realizado el ajuste del colimador, ¿no? Es que volvamos a verificar los ángulos de nivelación del equipo, ¿no? Porque en el movimiento, en la fuerza que uno ha aplicado ajustando, probablemente la nivelación haya perdido su lugar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es verificar que cumpla la nivelación y que esté dentro de los rangos permitidos, ¿no? Tal cual comenzamos a hacer este ajuste. Muy bien, así quedaría listo y completo el ajuste de nuestro equipo. Ya podríamos utilizarlo en el resto de calibraciones, ajustes que vamos a hacer. Y este es el primer tema, no se preocupen, quedan mucho todavía por aprender, así que continúen con nosotros en Geonet Marketplace.